Una serie de enseñanzas que da San Ignacio en el libro de los ejercicios es sobre la oración, porque la oración es nuestro principal ejercicio espiritual, vocal, mental, meditativa, contemplativa, junto con el examen, como él le llama, pero la oración es el principal ejercicio espiritual. Hay que rezar, sí, hay que rezar en la propia vida, sí, mucho, sí, hay que rezar mucho. Hay que rezar mucho. ¿Y por qué hay que rezar? Bueno, pues porque si uno quiere tener una cosecha tiene que sembrar. Cuando Santa Teresa justifica el para qué la oración y por qué la oración, dice, pues para que haya obras, porque difícilmente van a producirse obras que agraden a Dios si no hay oración. Por tanto, orar sí, pero no para alcanzar el séptimo cielo en la tierra, no. Es que la oración nos permite un gran crecimiento espiritual. Yo leo eso y a mí me pone de un mal humor tremendo. Digo, si lo que tenemos que hacer no es crecer, sino disminuir y hacernos pequeños, hacernos como niños, déjese usted de crecimiento. Yo quiero disminución. A mí no me hace falta nada ya para ser santo, lo que me sobran es montones de cosas que no estoy dispuesto a dejar. Faltar no, Dios me lo ha dado ya todo. En el bautismo ya me lo dio todo, ya bueno, en la Eucaristía, digamos, me ha dado todo, y la confirmación, el Espíritu Santo, ya tengo todo. Sobrarme, lo que me sobra. Entonces la oración es esto, para irnos dejando poco a poco, irnos dejando. Entonces, pues, yo no voy a hablar de los métodos de oración ignacianos ahora en esta meditación. Voy a hablar de cosas más sencillas, sobre cosas básicas de la oración, bien sabidas por todo el mundo, o sobre algunos pequeños, pues, trucos o manías mías personales que a lo mejor a uno le han ayudado en ciertas cosas, ¿no? La primera verdad archisabida, pero que conviene siempre recordar, repetir, es la siguiente. Nosotros, por ejemplo, podemos decir de alguien, o de nosotros mismos, o de alguien que conocemos, y decir, pues esta persona pues a lo mejor dibuja muy bien, ¿no? O canta muy bien, porque tiene muy buen oído, o tiene muy buena mano para el dibujo, o conduce el coche muy bien, es un gran conductor, ¿no? Etcétera, podemos tener, o cocina muy bien, es un gran cocinero, tiene también muy buena mano para la cocina. Son habilidades, ¿no?, que uno tiene. Pero nosotros no podemos decir de una persona, esta persona ora muy bien. O decir nosotros, es que yo no sé rezar, rezo muy mal. Porque las demás cosas entrañan pues una serie de habilidades naturales o de técnicas adquiridas, y la oración ni es una habilidad ni es una técnica. Por tanto es otra cosa. Y ya decir que lo hago bien, lo hago mal, o tú lo haces bien o lo haces mal, no, yo lo único que me planteo es si lo hago o no lo hago. Pero al no ser una habilidad ni una técnica, ya el calificar de bien o de mal me parece que sobra. Sobra. La oración no es, por tanto, principalmente un ejercicio que se ejecuta con corrección, o se tienen cualidades para desarrollar más corrección, más perfección en ese ejercicio. No. Uno puede tener, por ejemplo, naturalmente, por su psicología, puede tener más tendencia, por ejemplo, a la interioridad, a la introspección, y otras personas ser personas pues más extrovertidas, y unos son más introvertidos, otros más extrovertidos, unos a veces están más pendientes en el interior, en sus pensamientos, pero eso ya sea cualquier persona y se refleja en el arte. Pues hay un arte más intimista,
y un arte más popular, ¿no? Y hay un poeta que escribe sobre todo una poesía popular y otros tienen una poesía intimista que a veces es mucho más difícil de comprender en cuanto que es mucho más subjetiva. Esos son rasgos del carácter, ¿no? Hay personas que tienen una gran capacidad de atención y de concentración en algo, y hay personas que son más dispersas, tienen menos capacidad de atención por largo rato o de concentración en lo que están haciendo. Son personas más distraídas, despistadas, todo eso son cualidades humanas, pero la oración tampoco depende de eso. La oración no es cuestión de concentración, ni de una intensa atención que yo he logrado cultivar y he logrado potenciar, si además naturalmente ya tenía facilidad para ello. No son habilidades desarrolladas por mí mismo, no son facultades, cualidades innatas en mí. La oración, en primer lugar, es un don de Dios, es un regalo que concede el Espíritu, que viene a nosotros, que ora en nosotros, que gime en nosotros con gemidos inefables, que grita en nosotros, y lo que hay que hacer principalmente es disponerse a acoger el don de esa oración, de la oración cristiana, que no tiene nada que ver con la meditación trascendental del hinduismo, con oraciones que proponen otras tradiciones religiosas o espirituales. No tiene nada que ver. Es un don. Y lo importante en ella no es la concentración ni la atención, ni mucho menos la postura, la respiración, ni ninguna otra técnica. Lo esencial es el amor. Es el amor. La oración es cuestión de amor. Era el título de un libro antiguo sobre oración. Pues la oración es cuestión de amor. Yo no rezo mejor porque me concentre más, ni lo haga sin ninguna distracción y en ese diálogo yo no me haya apartado. No, oro mejor en la misma medida en que mi corazón ama más a Dios y a mi prójimo. Aunque a mí me haya parecido una oración soberanamente distraída y aburrida. Quien más ama es quien mejor ora para Dios. Pero no es normalmente nuestra manera de valorar la oración. ¿Cómo te ha ido la oración? Eso lo pregunta muchas veces un director de ejercicios a una persona pues, que está buscando un acompañamiento en ejercicios o fuera de ejercicios, un director espiritual que recibe la visita o la consulta de una persona a quien acompaña espiritualmente. ¿Cómo te ha ido la oración? Fatal. Fatal, ¿por qué? Y entonces, en definitiva, es cuando tú mides la oración, te das cuenta de que la oración no es una cuestión de calidad, sino que es una cuestión de cantidad. Algunos dicen, bueno, mejor es rezar poco, pero bien, que no mucho y mal. Mentira, es mejor rezar mucho, aunque te parezca mal, que no rezar poco y que te encuentres satisfecho de que lo has hecho bien. La autosatisfacción siempre es peligrosa, en todos los ámbitos de la vida, pero en el ámbito del espíritu, mucho más peligroso. De modo que tú dices, no, yo prefiero rezar poco y bien que mucho y mal. Hay un grave problema. No. Lo único que tú puedes medir de tu oración es el tiempo que le dedicas. Porque, insisto, como no tiene nada que ver con ninguna habilidad humana, la calidad de tu oración tú no la conoces. A lo mejor la conocerás un día en el cielo, pero aquí la calidad de tu oración no la mides. Más aún, si el Señor te ha ido poco a poco en tu vida haciendo humilde, tú no te das cuenta de que eres humilde. Tú puedes llegar a saber
Pues que a lo mejor eres un poco paciente, porque te examinas a ti mismo y tú dices, pues yo ya tardo más en saltar, y me cuesta menos aguantar mi disgusto ante incomodidades o ante impertinencias ajenas. Me controlo más, soy más paciente. O puedes decir, pues, estoy procurando ser más generoso. Aunque me cueste muchísimo, pues creo que estoy compartiendo más de lo que hacía antes. Compartiendo bienes materiales, compartiendo mi tiempo, compartiendo... De eso me puedo dar cuenta. De que soy humilde, no. No. Porque es una virtud que el Señor esconde totalmente a nuestros ojos. Por tanto, hoy no podemos calibrar nuestra virtud. Y con la oración, aunque no es exactamente lo mismo, como es la humildad y el saberse y el sentirse y el creerse de corazón, no de labios para afuera y decirlo, no, creérselo en el corazón, que uno vale bastante poco, que uno es polvo y ceniza, que uno realmente frente a Dios no merece nada. Y como la oración es un don, entra a veces dentro de la categoría de esas realidades espirituales que es muy difícil, es imposible medir. Yo miro el tiempo, yo puedo decir he rezado 5 minutos o puedo decir he rezado 1 hora. Eso sí lo puedo medir porque es una cuestión de reloj. Por eso digo, la oración es cuestión de cantidad más de calidad. Algunas personas dicen, yo es que el rosario me cuesta mucho rezarlo porque me aburro, es muy repetitivo y a mí no me dice nada. Ni se trata de que a mí me diga nada, se trata de que le diga a la Virgen, de que le guste a la Virgen. Yo no lo hago para disfrutar yo, sino lo hago para alabar a María. Y el peor rosario no es el que se reza totalmente distraído, mientras uno va por la calle, va conduciendo y está distraído. No, el peor rosario es el que no se reza. Entonces, como digo, que es cuestión de cantidad, ¿no? Yo rezo nada más que el rosario 1 vez al año, el día de la Virgen del Rosario, pero lo rezo muy bien. Pues yo digo, rézalo muy mal, pero todos los días y es mucho mejor. O rézalo por lo menos toda la semana, aunque lo reces, o tú creas que lo reces mal, más que 1 vez al año, porque es la Virgen del Rosario queda bonito, ¿no? Es mejor, es mejor. Bueno, en segundo lugar, se repite a veces que nosotros a veces en la oración siempre estamos pidiendo y pidiendo al Señor y que nos olvidamos con mucha frecuencia de dar gracias. Y es una gran verdad que a veces conseguido el don, conseguido lo que yo suplico, la gracia que pido, sea espiritual o material, es mucha verdad que como tenemos un corazón ingrato, nos olvidamos de dar gracias. Pero también es verdad que la oración más genuinamente cristiana, más verdaderamente cristiana, es la oración de petición. Es la oración. Claro que hay que dar gracias y bendecir y alabar a Dios. Pero lo más propio del cristiano es pedir. Porque solamente en el cristianismo nosotros tenemos la fe y la convicción de que somos hijos de Dios. Esa convicción no existe ni en el hinduismo, ni en el budismo, ni en el islam, no existe. Y lo propio de los hijos es pedir a los padres. Eso es lo propio de los hijos, pedir. Sobre todo cuando son pequeños, que dependen de sus padres para casi todo. Cuando son mayores también siguen pidiendo. Pero, y particularmente cuando son pequeños y saben que no pueden conseguir nada por sí mismos, sino que dependen en todo de sus padres, entonces todo pedir, 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 pedir. Y hay que decir, niño, ¿y qué se dice? Por favor. ¿Y qué se dice? Gracias. Porque no sale naturalmente el decir gracias. Y ni siquiera el por favor. Aunque no me lo merezca, lo pido. No somos dados a ver nuestra falta de mérito, ni tampoco a ser agradecidos.
Por eso nos cuesta decir a veces por favor o gracias. Cuando ya somos adultos sí, pero lo decimos como fórmula de cortesía, no a veces porque salga del alma. A veces decimos un gracias que casi más es una imprecación más que un reconocimiento de gratitud. Gracias. Vaya, me ha sonado a mí casi a un insulto, más que a una expresión de mi gratitud, ¿no? Por lo que me han hecho. Entonces, sí, la oración del Islam es pura adoración, reconocimiento de la grandeza de Dios, de la inmensidad de Dios. Es una oración hecha de reverencia. La oración repetitiva a veces de las tradiciones del Extremo Oriente, del hinduismo, es más bien de alabanza, y puramente la repetición del mantra, alabando a Vishnu o al Dios que sea. En la tradición cristiana, Jesús lo que nos enseña en el Sermón de la Montaña, en primer lugar, es pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y nos enseña para rezar, y como modelo y esquema de oración, nos enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro contiene 7 peticiones y ni una sola acción de gracia. Qué terrible, ¿no? Pues es verdad, ustedes empiecen a ver el Padre Nuestro frase a frase y son 7 peticiones, una detrás de otra, y ni una acción de gracia. Es que no hay que rezar dando gracias a Dios. Sí, hay que rezar dando gracias a Dios. Tenemos que tener un corazón agradecido. Yo estoy destacando lo que es más propio, lo más genuinamente cristiano. Y Jesús, cuando habla de la oración y le piden consejo, pues entonces enseña a insistir en la perseverancia. Como la viuda que va a la casa del juez injusto a pedir justicia y la pide hasta que el otro ya se cansa y se la da. O el amigo que recibe huésped en su casa y va a pedir a su amigo 3 panes en medianoche y lo pide y el otro dice, déjame ya en paz, que estoy con mis hijos, estoy acostado, déjame, y pide, siguiendo pide, hasta que se lo consigue. Vosotros orad así, con insistencia. Y Jesús nos dice, y cuando pidáis algo, creed firmemente que os lo han concedido y lo obtendréis. Porque Dios puede manifestar su don y su generosidad en la misma medida en que yo aporto mi fe, mi amor y mi esperanza. Y Jesús dice, pedid en mi nombre, que el Padre no se va a resistir cuando pidáis en mi nombre. Todo lo que pidáis en mi nombre, dice el Señor, al Padre os lo concederá. El Padre no puede resistirse. Pero para Jesús todo lo que está hablando y enseñando de la oración es a pedir. Y cuando Jesús, al final de su vida entre nosotros, hace la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, Padre, esto te ruego, Padre, esto te pido, que los que tú me has dado, Padre, estén conmigo, que donde esté yo, ellos estén también conmigo. Ni siquiera en ese momento sublime, antes de entregar su vida, su sangre en la cruz, Jesús deja de pedir a su Padre. Él que nos ha dicho, yo soy el camino, nos enseña a pedir y a suplicar. Y en definitiva, ¿por qué Jesús nos enseña a pedir? Y su enseñanza sobre la acción de gracias, claro que existe y hay que dar gracias, pero es en ese sentido más breve, más simple. Fíjense en la parábola del fariseo y del publicano. ¿Qué es lo que hace el publicano? Dándose golpes de pecho. Le dice a Dios, oh Dios, ten compasión de mí. O ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Soy pecador, porque soy pecador. El fariseo, en cambio, no pide nada. El fariseo da gracias. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Te doy gracias porque no soy injusto, porque no soy adúltero. Te doy gracias porque no soy ladrón, porque no soy como ese publicano.
no hace ninguna petición a Dios, ninguna, solo le da gracias. No es que haga mal por darle gracias, está bien darle gracias, estoy insistiendo, si no digo que sea mala la oración de acción de gracias, pero no pide nada, y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque quien no pide nada, en el fondo, es porque cree o siente o le parece que no necesita nada. Cuando experimentamos de verdad la necesidad, ya sea de cosas materiales, ya sea de cosas espirituales, cuando nos sentimos necesitados de virtudes y nos damos cuenta de que no nos las podemos dar a nosotros mismos, cuando nos experimentamos necesitados de la gracia, de la misericordia, cuando nos sentimos hambrientos de Dios y sedientos de Dios, y sabemos que no nos podemos saciar ese hambre ni esa sed, entonces pedimos. En definitiva, solo cuando hacemos experiencia de que somos radicalmente pobres, por muchos millones que tengamos en el banco, por muchas propiedades, por muchas joyas, por mucha comodidad que tengamos, cuando nos damos cuenta de las inmensas necesidades, entonces pedimos. Entonces entendemos qué es la pobreza de espíritu. Entonces nuestra oración se va convirtiendo a veces en una pura súplica, alentada por el mismo Señor. Ojo, de modo que quienes me dicen a mí, no, hay que pedir menos y dar más gracias y tal. Eso no es lo que me enseña mi Señor en el Evangelio. Por tanto, no me gusta esa enseñanza. Como tampoco les he dicho antes, en la reflexión interior me dicen mejor rezar poco y bien que no mucho y mal. Pues no. Mejor mucho, aunque a mí me parezca que es mal. Ojo, porque yo, ¿cómo mediré yo la calidad de mi oración? Si la oración se dirige verdaderamente a Dios y no es un hablarme a mí mismo, entonces será Dios el que tenga que medir la calidad de mi oración. Yo no lo sé, no lo sé. Mi oración ha podido ser una birria y una porquería, o puede haber sido algo delicioso para Dios, pero que no coincide mi apreciación de esa delicia para Dios. Pero en la petición también tenemos que tener en cuenta los matices que Jesús nos enseña. Por ejemplo, nos enseña en el Padre Nuestro a pedir que se cumpla la voluntad del Padre. ¿Por qué entonces hay oraciones que aparentemente Dios no escucha y no concede? Incluso aunque se trata de virtudes que yo pido, o se trata de cosas espirituales. Concédeme, Señor, el don de la oración. Pues aparentemente el Señor no me lo concede. Bueno, la respuesta es más compleja. En ocasiones es simplemente lo que se me ha escapado decir antes. Me parece que no me lo concede. Hay ciertas cosas, sobre todo cuando son realidades interiores, que a lo mejor el Señor me las está concediendo, pero no me permite que yo la conozca. Imagínense ustedes que yo, frente a la luz del sol, proyecto una sombra. Si estoy de cara al sol, el sol me ciega, me deslumbra y la sombra se proyecta a mis espaldas. En la misma medida que uno vive de cara a Dios, ve peor o no ve nada en absoluto de su sombra. No la puede ver, Dios no permite que la vea. Y a lo mejor es una sombra benéfica, y a lo mejor es una sombra que refresca la vida de otras personas,
pero Dios no me permite verla. Por tanto, Dios me concede muchos dones y gracias que yo soy incapaz de ver y que sin sentirlo me están ayudando en el camino de la virtud. Otras veces, el Señor ciertamente cosas materiales o espirituales no me las concede porque todavía no las deseo con todo corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y el Señor, no concediéndomelas, lo que me está invitando es a pedirlas con más fuerza, con más fe, con más amor, con más esperanza de alcanzarlas. Y para nuestro bien nos la concede. Porque si fuera todo muy fácil, no crecerían las virtudes en mí. En esa tierra superficial, pero muy removida, junto al camino, crece la semilla pronto, pero se agosta enseguida por falta de hondura de tierra. Y hay que perseverar en la oración, y a lo mejor toda una vida. Quién sabe si el Señor algunas cosas me las concederá en el instante de mi muerte. Si son virtudes, y si son otras cosas, incluso después de morir yo. ¿Cuántas veces me he encontrado yo a madres o a padres de familia muy preocupados por sus hijos? Y no ya solo por problemas de estudios o problemas exteriores de comportamiento, sino preocupados por la salvación de sus hijos, porque ven que se van haciendo mayores, que no están siguiendo el camino de la virtud que a ellos les gustaría que sus hijos siguieran, o ya se han hecho mayores y se han ido apartando de Dios, han dejado totalmente la práctica sacramental, han empezado a vivir de espaldas a los mandamientos de la ley de Dios, por lo menos las cosas más visibles, ¿no?, exteriormente visibles, y sufren, porque son personas virtuosas, y dicen, pero Señor, yo quiero la salvación de mi hijo ante todo, yo quiero estar en el cielo, con toda mi familia, con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, que ellos se salven. Entonces yo puedo tener un gran consuelo, un extraordinario consuelo. ¿Y en dónde radica mi consuelo? Evidentemente, Jesús me invita a decir, hágase tu voluntad. Y evidentemente Dios no va a concederme peticiones que no sean según su voluntad. Pero cuando en un asunto se da una doble circunstancia, por una parte es voluntad de Dios, y por otra parte yo lo pido con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi grito y con todas mis lágrimas, es imposible, es metafísicamente imposible que Dios no lo conceda si es su voluntad y le es pedido de semejante manera. Como la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y esto es palabra de Dios, y evidentemente si yo empiezo a dudar de su palabra, apague y vámonos, entonces no. Pero la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y yo lo que estoy pidiendo es la salvación de tal persona o de mis hijos. Y lo pido sin lugar a dudas, creyendo firmemente que el Señor les ha otorgado el don de la conversión y de la gracia, aunque sea en el momento final. Yo no necesito ver nada, porque quizás esa gracia y esa conversión llegue después de mi muerte. Y yo no lo voy a ver con los ojos, como Abraham tampoco vio con sus ojos una descendencia abundantísima, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas.
Abraham no lo vio con sus ojos, pero creyó firmemente en ello. Y era la voluntad de Dios, porque Dios se lo había dicho. Por mí mismo lo juro. Abraham no duda. Abraham cree. Por tanto, hay ciertas peticiones que es imposible que Dios no nos las conceda. Sobre todo, evidentemente, en el orden de la gracia, de las cosas espirituales. Las riquezas espirituales Dios no las niega nunca, porque Jesús ha dicho, un padre es incapaz de dar una piedra cuando un hijo le pide con confianza que le dé alimento, que le dé pan. Y en las cosas materiales también tenemos que tener mucha confianza en Dios, pero no en que concederá lo que nosotros creemos que es la mejor solución a nuestra pobreza, a nuestra necesidad o a nuestro problema, sino que el Señor concederá la mejor solución que Él cree, que Él sabe, mejor dicho, la mejor solución que Él sabe para nuestro problema, para nuestra necesidad, por nuestra pobreza. Porque somos tan desconfiados para con Dios, le amamos tan poco y creemos tan poco en Él, que yo no me limito a exponer mi necesidad y mi pobreza ante Dios y a aguardar que Él la satisfaga. Si yo le digo al Señor, yo necesito esto, quiero esto, y tú me lo tienes que conceder de esta manera. No solo digo al Señor mi necesidad, sino cómo quiero que el Señor resuelva mi problema. Tú podrías hacer esto y lo otro y lo demás allá, y a Dios le gusta más que le expongamos nuestro problema, le supliquemos ayuda desde el fondo de nuestro corazón y le dejemos a Él actuar a su gusto, que es dándonos lo mejor. Cuando lo que pedimos a veces es conformarnos con demasiado poco. Por eso la oración cristiana es cuestión de virtudes, es cuestión de fe, esperanza, caridad, es cuestión de corazón pobre, de humildad, y por eso la oración será con mucha frecuencia una oración de petición y una oración de confianza, de ejercicio de virtudes, aunque yo no me dé cuenta. Vamos entonces a celebrar la misa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu.